Buenos días. Vamos a dar comienzo al dictado de la asignatura denominada Análisis Matemático 2. Para comenzar entonces con Análisis Matemático 2, vamos a recuperar las nociones que habíamos visto en Análisis Matemático 1, sobre todo aquella que vincula la relación que existe entre dos variables. A una de ellas le habíamos llamado variable independiente y la asociábamos con la letra X. La otra correspondía a la variable dependiente asociada con la letra Y. Estos dos estaban contenidos en dos conjuntos. El primero de ellos, la X, corresponde al conjunto que le llamábamos de partida. Todas las variables Y iban a estar contenidas en el conjunto de llegada. Entonces se establecía una relación entre X e Y mediante algún tipo de condicionamiento impuesto por nosotros o por quien esté trabajando en la relación que existe entre estos dos conjuntos. Ahora bien, cuando esta relación tenía una particularidad y era que a cada variable del conjunto de partida le corresponde una variable del conjunto de llegada, le llamábamos función. Cuando esto no ocurría, cuando ocurría que a un elemento del conjunto de partida le corresponden dos elementos del conjunto de llegada, simplemente decíamos que era una relación y no una función. Esto que acabo de comentarles se presenta en la parte superior de la filmina número 2. Aquí ustedes pueden ver, representado gráficamente, los espacios Rn y Rm que contienen un subconjunto que corresponde ahora al conjunto de partida. Rm posee el conjunto de llegadas y existe una relación desde la partida hasta la llegada que es una función en el caso de que le corresponda 1 a 1. Cuando eso no ocurre, pasamos al gráfico que se encuentra sobre la derecha, en donde tenemos un elemento del conjunto de partida y dos elementos en el conjunto de llegada. Esto hace que no sea una función, sino que sea una relación. Ahora bien, este tipo de funciones de una variable independiente con una variable dependiente le denominamos funciones escalares. Recuerden que un escalar es un número. De este modo, una función escalar es aquella que posee una única variable independiente. Cuando tenemos varias variables independientes, dos o más, decimos que estamos en presencia de un campo escalar. Un campo escalar entonces tendrá varias variables independientes y una variable en el conjunto de llegada, que será la variable dependiente. De este modo, tal como lo muestra el gráfico en la parte inferior de esta filmina, vamos a destacar que las variables independientes X con negrilla corresponden a una serie de variables independientes como son X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta Xn, siendo n el número que ustedes puedan imaginar. Entonces se trata de describir en esa expresión que podemos tener tantas variables independientes como ustedes lo consideren necesario. Pero con todas esas variables independientes asociadas mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, logaritmos, trigonométricas, la relación que sea, vamos a obtener una única variable dependiente, que corresponde a la que está marcada como y. Nosotros vamos a trabajar frecuentemente con dos variables independientes y una dependiente. Vamos a llamar a esta normalmente función f de x, y, es decir, una función cuyas variables independientes son x e y la variable dependiente será z. Y estas tres variables se proponen porque están en correspondencia con un espacio tridimensional. Una función vectorial, por su parte, lo que pretende establecer es la relación entre la variable independiente x asociada mediante relaciones con una variable dependiente y esta relación se establece a través de múltiples funciones. En la filmina número 3 ustedes van a ver
f1 de x, función 2 de x, función 3 de x, y así sucesivamente hasta la función m de x. Cada una de estas asociaciones permite obtener una variable dependiente con su subíndice correspondiente a la relación que se haya establecido dentro de la función. Con esto quiero decir, f1 de x da como resultado una y1, f2 de x da como resultado y2, y del mismo modo se puede hacer en lo sucesivo. Todo esto puede apilarse o puede agruparse en un vector, y es la y que ustedes ven allí con negrilla. Esa y en negrilla representa un vector, y ese vector posee cada uno de sus elementos, los cuales son una variable dependiente obtenida a partir de una relación funcional con una variable independiente x. Yo necesito que todo esto que les voy comentando, ustedes lo puedan ir viendo sobre la filmina que les estoy presentando. Y si se les generan dudas, puedan tomar el material en PDF que les he enviado, en donde está redactado. No está redactado con tanta soltura, con tanta explicación como se los estoy haciendo verbalmente, pero ustedes van a poder leer allí y poder interpretar esto que yo les estoy comentando. Sobre la derecha de esta filmina número 3 aparece un esquema conceptual mediante dos conjuntos. Un conjunto en donde corresponde al dominio o el conjunto de partida, y voy incorporando ya la palabra dominio para que nos vayamos familiarizando. En este conjunto de partida, un elemento de este conjunto de partida puede componer muchos elementos en el conjunto de llegada, y todos ellos agrupados bajo un único elemento vector que corresponde al i en negrita. Estas son las que se conocen como funciones vectoriales. En la filmina número 4 vamos a presentar algunos ejemplos típicos de las funciones vectoriales. Vamos a considerar un elemento que depende su posición del tiempo. De este modo, nuestra variable independiente es t, el tiempo, que a través de una función nos permite establecer la variable dependiente x. Pero del mismo modo, el tiempo, que es nuestra variable independiente, a través de una función g nos permite obtener una posición y. Por lo tanto, el punto sobre el plano xy está definido por las coordenadas x e y, es decir, el punto xy, a partir de la variable independiente que corresponde al tiempo. Esto, escrito en términos de vector, se puede representar a través de r de t, es decir, un vector r que depende de una variable independiente t, cuyas componentes son sobre el eje horizontal, sobre el semieje positivo de las x, f de t, sobre el eje vertical correspondiente a las y es g de t, o también puede escribirse a través de los versores. Recuerden ustedes, los versores lo han estudiado en la materia de álgebra, y aquí podemos representar las dos componentes de este vector mediante una suma, y así obtendremos f de t multiplicado por el versor i más g de t por el versor j. Noten ustedes entonces que estamos obteniendo el punto P a través de un vector, y esto es lo que se conoce como función vectorial. Otra cosa que ustedes deben notar es que hemos partido de un valor escalar que correspondía a nuestra variable de tiempo, nuestra variable t, y a partir de esa variable escalar independiente hemos obtenido variables dependientes que me permiten obtener magnitud, dirección y sentido de un vector sobre un plano. Del mismo modo puede pensarse para un espacio tridimensional. Ahora entonces, la posición de este objeto en el espacio va a quedar definido por tres coordenadas, x, y, z. Pero estas coordenadas van a depender del tiempo transcurrido, y por lo tanto, nuestra variable independiente corresponde a t. Esa posición va a depender de la función que defina a x, la función que define a y la función que define a z. Así tendremos que x es igual a f de t,
Y es igual a G de t. Z es igual a H de t. Noten entonces que estas tres pueden ser los componentes de un vector posición que nos permite obtener el lugar preciso en el cual se encuentra un cuerpo en un tiempo determinado a partir de relaciones funcionales. Esto nos permite escribir entonces, estas nociones pueden ser escritas de manera algebraica como R de t igual a la primer componente que corresponde a las x, es decir, f de t, la segunda componente g de t, tercer componente h de t. Y eso está escrito como un vector, pero recuerden que también lo podemos escribir como una suma en donde cada componente debe ir acompañado de su versor. Los versores están en las direcciones x, y, z y se corresponden con i, j, k. De esta manera entonces se han presentado funciones vectoriales para el plano y para el espacio. Por su parte, los campos vectoriales lo que pretenden vincular son múltiples variables independientes, x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta el valor que ustedes quieran, que vamos a llamar x sub n, en donde todas estas variables independientes nos van a permitir obtener variables dependientes i1, i2 y así sucesivamente hasta el valor im. Tendremos entonces tantas funciones con variable dependiente como se establezcan en nuestro problema. Noten entonces que la variable independiente por sí misma ya es un vector que está aplicada al campo de llegada o al conjunto de llegada a través de una relación funcional y que nos permite obtener nuevamente un vector en el conjunto de llegada o en lo que sería la imagen. Este tipo de problemas son mucho más complejos, pero en esta materia vamos a estudiar aquellos campos vectoriales de 2 dimensiones y 3 dimensiones, que son los que se le conoce como dimensiones en R2 o R3. R de números reales. Entonces, números reales en 2 dimensiones, un sistema ortogonal de ejes, o un sistema de números reales en 3 ejes, en 3 direcciones. Por esto es que le llamamos R2, R3. En la filmina número 6, lo que se pretende hacer es poner de manifiesto cómo es el aspecto de las ecuaciones que representan un campo vectorial. Para esto, identifiquen ustedes el sistema de coordenadas XY ortogonal sobre el cual definimos un punto en el cual está aplicado un vector. Múltiples vectores, entonces, sobre el plano definirían lo que es un campo vectorial. Pero para poder encontrar cuál es la ecuación que lo representa, necesitamos identificar coordenadas X e Y para cada uno de los puntos, teniendo presente cuál es la dirección que va a tener el vector mediante los versores Y y J. De este modo tendremos las variables independientes X e Y que forman un conjunto, al conjunto de llegada, una función P, que está vinculada con las funciones Q, acopladas, formando un vector, permiten obtener cuál es la función correspondiente al campo vectorial. Para ponerlo entonces en términos más comprensibles, imaginemos que tenemos un vaso con un fluido y hemos tirado sobre la superficie algunas miguitas de alguna galletita. Revolvemos y vamos a notar que estas miguitas comienzan a tener un desplazamiento sobre la superficie del líquido. Si nosotros quisiéramos identificar una función que defina la posición, la trayectoria y la magnitud con la cual se desplaza o la velocidad con la cual se está desplazando, necesitaríamos entonces conocer las variables x e y de cada una de estas partículas, para luego poder establecer la dirección, magnitud y sentido que tiene cada una de ellas. Y si a todas estas las integramos, es decir, las completamos sobre la superficie del vaso, tendremos un campo de vectores que nos va a mostrar cuál es la circulación de estas partículas dentro del fluido. A tal fin entonces yo les he presentado una imagen que encontré en internet en donde se ve cómo es el campo vectorial
de una determinada función. Un ejemplo similar a este podría ser un explosivo. Imaginen de las películas una granada cuando explota, que saltan esquirlas hacia todos lados. Bueno, imaginen entonces que cada una de esas esquirlas posee dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto, y tenemos una posición preestablecida en un determinado tiempo. Imaginemos entonces que queremos conocer cuál va a ser la trayectoria y la posición en cada instante t de estas esquirlas. Necesitaremos entonces, para poder modelar ese problema, un campo vectorial. Evidentemente nosotros no vamos a ir tan lejos en el estudio de los campos vectoriales, pero sí es importante que ustedes entiendan que hay nociones conceptuales en matemática que van mucho más allá de lo que nosotros estamos aprendiendo y que lo que nos interesa ahora es conocer las bases que sientan la piedra fundamental para poder comprender estos otros fenómenos de mayor complejidad. Habiendo identificado estas posibilidades de funciones, que son diversas, volvamos al elemento más simple que podemos analizar y que corresponde a un punto. En este sentido, en el secundario y parte de primer año en Análisis Matemático 1, se estudió lo que se conocía como intervalo. Un intervalo tenía un extremo inferior, un extremo superior y una variable podía desplazarse dentro de estos límites superiores e inferiores. El entorno resultaba como una extensión de esta noción de intervalo, porque ahora lo que hacíamos era definir un centro de entorno, representado por una letra A, y luego generábamos un incremento hacia la derecha y hacia la izquierda, de forma tal de definir los extremos de nuestro análisis, de nuestras posibilidades de vida, de nuestra variable dentro de esa línea. Ahora bien, esto era un entorno lineal. Lo que vamos a hacer ahora es pensar en una extensión de esta noción sobre una línea hacia el plano. Cuando la extendemos de esta manera, necesitamos definir dónde está ubicado el punto, y para esto recurrimos a las coordenadas x0 e y0, que van a definir un punto p sub 0. Como ahora nosotros podríamos aproximarnos hacia el punto por diferentes trayectorias, la forma más sencilla de definir el entorno alrededor de este punto corresponde mediante un círculo de radio r. Y de este modo caracterizaremos al entorno mediante la ecuación de la circunferencia. Si ustedes se fijan en esta placa, sobre el margen superior izquierdo aparece una definición de cuál es el entorno. Entonces aquí tendremos que estará comprendida esta función entre 0 y delta, y a su vez esta corresponderá a la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, que corresponde a la ecuación de la circunferencia desplazada del origen. Y este será entonces el entorno en el plano, un entorno que es radial. Del mismo modo, podemos extender esta noción al espacio. Y ahora, en lugar de tener dos variables que me definen la posición del punto, tendremos tres coordenadas: x0, y0, z0. Recuerden que vamos a utilizar un espacio tridimensional donde los ejes se encuentran ortogonales entre sí, y de este modo ubicaremos el punto mediante tres coordenadas. Lo que necesitaremos ahora será la ecuación de la esfera desplazada desde el origen. En el margen inferior y a la derecha se presenta cuál es el entorno esférico que se ha planteado, en donde tendremos que este entorno será menor que delta, que corresponde con el radio asignado, y estará entre 0 y delta. Entonces, nuestra esfera tendrá una ecuación tal como la que se muestra allí: raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z sub 0 elevado al cuadrado. Esta que está aquí entre los signos de desigualdad corresponde a la ecuación, insisto,
de la esfera desplazada del origen. Noten ustedes ahora que el punto que estamos analizando puede estar dentro del entorno, sobre la frontera o fuera de este entorno. Es aquí donde aparecen una serie de definiciones para los puntos que normalmente, la verdad es que yo no le doy demasiada trascendencia porque es aprender muchas definiciones, pero bueno, puede servir como para comprender distintas denominaciones a un punto que se encuentra en un entorno. Es así que un punto, el entorno de un punto es reducido cuando excluimos el valor del centro. El punto es interior cuando los signos de desigualdad están sin el igual, ¿cierto? Serán menores al radio externo o a la piel de esta esfera. Será exterior cuando esté por fuera del entorno y será de frontera cuando lo tengamos sobre la superficie. También existe lo que se conoce como punto de acumulación. Este punto de acumulación es una abstracción en donde yo considero que mi entorno se está aproximando hacia el punto, está tendiendo hacia él y siempre es posible encontrar, además del punto de acumulación, un punto próximo a él existente dentro de este entorno. En otro sentido, se conoce como punto aislado a aquel que alrededor de su entorno no hay ningún punto, es decir, no tiene entorno, es solamente un punto. Y es el más simple de comprender, ¿cierto? Es definir tres coordenadas, solamente un puntito, no tiene dimensión, y no hay ninguna otra parte de nuestra función, de nuestra relación, de lo que estemos tratando de interpretar más allá de ese punto. A eso se lo conoce como punto aislado. A continuación vamos a analizar las relaciones funcionales que existen para dos variables independientes. A esto lo podemos ver en la filmina número 8, donde se presenta la función típica sobre la cual vamos a trabajar a lo largo de la materia, y que se escribe como z igual a f de x y, siendo x e y variables independientes. F representa esta relación funcional de la que hemos estado hablando para lograr obtener con estas dos independientes a la variable dependiente que corresponde a z. Estas funciones representan superficies en el espacio. Aquí ustedes podrán ver cuatro de las más típicas que se pueden representar. Son figuras muy limpias, están claras y uno las puede rápidamente y fácilmente identificar. La primera de ellas corresponde al que se conoce como cono elíptico. Está su ecuación, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a z cuadrado sobre c al cuadrado. Esto nos permite obtener la imagen de estos dos conos que son simétricos respecto del origen. Por otro lado, vamos a estudiar las características que posee un paraboloide hiperbólico. Se presenta sobre la figura de la derecha, su ecuación es y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado igual a z sobre c. Noten ustedes que aquí aparecen muchos de los elementos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta materia. Ustedes recordarán de análisis matemático 1 aquellos elementos que llamamos puntos extremos, máximos y mínimos. En esta materia vamos a incorporar uno adicional, que es el que se conoce como punto de ensilladura, producto de que es un máximo y también es un mínimo dependiendo de la dirección en la que estemos analizando. Así ustedes podrán ver en el paraboloide hiperbólico, en el origen del centro de coordenadas, según una trayectoria, según la trayectoria y, aquí tendríamos que es un mínimo ese punto de origen. Mientras que si consideramos la trayectoria x, moviéndonos a lo largo del eje x, obtendríamos valores de la función z, en donde el punto de ensilladura correspondería a un máximo. Es decir, de manera simultánea, este punto es un mínimo y es un máximo. Luego se presenta la función en el espacio,
caracterizada como paraboloide de revolución, en donde su ecuación es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z sobre c. Noten ustedes que es una parábola cuya representación en este caso asume que está en el origen, e imaginen que es una parábola que gira alrededor del eje z, y esta parábola que gira muy rápido alrededor del eje z genera este paraboloide. Finalmente, el hiperboloide de dos hojas es una hipérbola, es una función de las que llamábamos homográficas. Recuerden que teníamos asíntotas horizontales, asíntotas verticales o incluso asíntotas oblicuas. En este caso, la que está representada posee una hipérbola o una función homográfica con asíntotas oblicuas, dos de ellas, que permiten obtener nuestro hiperboloide. Si a esto lo hacemos rotar alrededor del eje Z, obtenemos el hiperboloide de dos hojas. Estas que se presentan aquí son algunas de todas las posibilidades que tenemos. También podríamos haber representado una esfera o cualquier tipo de función que la podamos comprender como una superficie en el espacio. En el espacio tridimensional, recuerde que vamos a estar trabajando siempre en un espacio de dos dimensiones, cuyos ejes serán x e y, o un espacio de tres dimensiones, ortogonales estos ejes, en donde serán x y z. Ortogonal implica que los ejes entre ellos están medidos con un ángulo de 90 grados. Comencemos el análisis entonces con una función de dos variables, una función bivariada, que define una superficie en el espacio. Sobre esta podemos hallar o definir puntos que estén sobre esta superficie, a los cuales se ha representado en la filmina número 9 como el punto M de X y Z, donde X y Z corresponden a las coordenadas de cada uno de estos ejes ortogonales. Este punto que nosotros podemos tener sobre la función, si lo proyectamos, es decir, si generamos una especie de sombra proyectada sobre el plano XY, sobre el plano del piso, lo que estaríamos haciendo es identificar cuál es la proyección de este punto. Si lo hiciéramos para todos los puntos de nuestra función, estaríamos obteniendo un trazado sobre el plano XY, que es lo que conocemos como dominio. Entonces aquí empiezan a aparecer diferentes elementos. Fíjense ustedes, hemos nombrado coordenadas del sistema cartesiano. Por otro lado, hemos identificado la superficie en el espacio caracterizada mediante la función z. Sobre esta superficie identificamos los puntos que la componen. Y por otro lado, los puntos que pueden ser proyectados sobre el plano XY que nos define el dominio. ¿Qué entendemos entonces por dominio? Esto es muy simple de responder, porque el dominio serán todos aquellos valores de x e y con los cuales es posible establecer un valor de la función. Nosotros vamos a trabajar en la parte práctica restringiendo el dominio para obtener siempre valores dentro del campo de los números reales. Entonces ustedes deberán recordar que hay operaciones que no están permitidas dentro de los números reales, que son la división por cero. Por otro lado tenemos la raíz con índice par de números negativos o los logaritmos de números negativos. De esta manera ustedes van a restringir el dominio para poder obtener un valor de la función. Sobre el dominio vamos a definir algunas cuestiones para poder comunicarnos de la misma manera. Entonces vamos a decir que los puntos de frontera del dominio son los que están sobre el borde, los que están sobre el contorno. Por otro lado vamos a decir que un dominio es cerrado si están incorporados dentro de este dominio todos los puntos de frontera, y es abierto si estos puntos de frontera no están incorporados. Esto va a quedar representado mediante los signos de desigualdad. Cuando ustedes pongan menor o igual a la ecuación que define el contorno del dominio, estaremos hablando de un dominio cerrado, porque han puesto menor o igual. Si ponen simplemente el signo menor, entonces estaremos hablando de un dominio abierto,
porque no se están incluyendo los puntos del contorno. Y ahora que hemos definido el conjunto de partida, necesitamos definir el conjunto de llegada. Al conjunto de llegada se le llama imagen. También en algunos libros aparece con el nombre de rango, pero el que vamos a utilizar nosotros es dominio e imagen. Y la imagen son todos los valores que va a tomar la función a partir de los puntos del dominio. Y es lo que va a definir a mí la superficie en el espacio. Ustedes trabajarán en la parte práctica entonces a partir de una función de dos variables, estableciendo cuáles son los valores del dominio y los valores de la imagen, es decir, los números que puede adoptar la variable independiente x y la variable independiente y que me permitan obtener un valor de z. Consideremos una función de dos variables del tipo z igual a f de xy. Vamos a considerar que esta superficie en el espacio es uniforme y no presenta ninguna discontinuidad, es decir, no tiene un hueco, no hay un salto, es continua. En este caso, entonces, vamos a analizar cómo es el incremento de la función. En la superficie, el incremento puede ser considerado como parcial o total y vamos a tratar de identificar cuáles son los aspectos de mayor relevancia a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de incrementos. Observemos la gráfica que se encuentra en el sector de la derecha. Aquí tenemos sobre el eje horizontal a lo que hemos llamado X, el eje vertical Z y en profundidad tendremos el eje Y. Trazamos en proximidades del origen dos líneas que van paralelas al plano XZ e YZ. A estas las proyectamos en profundidad para poder obtener un segmento sobre el margen superior derecho de esta función en el cual vamos a realizar nuestros incrementos. Veamos entonces que la coordenada X sobre el eje de las X junto a la coordenada Y definen un punto P. Sobre el eje de las X se incrementa una cantidad delta X hasta llegar a un punto X0. Por lo tanto, tendremos un incremento en X que genera sobre la función, vamos a ver la función, un incremento en la función debido al incremento que hemos generado en X. Esto está marcado con una línea negra que va sobre el contorno de la superficie y nos muestra el paso de la trayectoria desde el punto M hasta el punto N. Destaco entonces, un incremento en la variable X propone el paso desde el punto P en el plano XY, hacia el punto P1. Y esto se transforma o se traduce sobre la superficie en un paso del punto M al punto N, obteniéndose así un incremento de la función z producto del incremento en la variable x. Del mismo modo, lo podemos analizar para el eje de la y. Coordenada y más un incremento delta y, obtendremos una coordenada y sub 0. Y lo que ha ocurrido en la trayectoria sobre la superficie corresponde a un paso desde el punto M hacia el punto T. Vean ustedes que sobre el plano XY hemos obtenido un movimiento desde el punto P hacia el punto P sub 2, lo que se traduce sobre la función en un paso desde el punto M hacia el punto T, generándose un incremento en Z debido a I, lo que vamos a llamar incremento delta Z sub I. Hemos encontrado así los incrementos parciales. Incremento parcial de la función z debido a x, incremento parcial de la función z debido a y. Estas ecuaciones las tienen presentadas sobre el margen inferior izquierdo en esta filmina 10. Vean entonces, delta z sub x se va a obtener como la función
incrementada una cantidad delta x menos el valor de la función original. Eso corresponde al segmento que hemos colocado en rojo dentro de la superficie, dentro del dibujo de la superficie. Del mismo modo, vamos a la ecuación ahora que tenemos allí debajo. Delta z subíndice i. Esto resulta ser f entre paréntesis x, que no sufre incremento, coma, i más delta i, aquí estamos incrementando la variable i, menos la función f de xy, es decir, restándole a la función en su posición original. Y esto nos permite obtener la línea roja evidenciada como delta z subíndice i. El incremento total, entonces, va a resultar de lo que se incrementa en x y en y de modo simultáneo, en donde vamos a pasar sobre la superficie de la función z igual a f de xy desde el punto M hasta el punto Q. Eso es lo que le vamos a llamar incremento total y le vamos a denominar delta z. Vean entonces, la ecuación de delta z resulta ser igual a la función con un incremento en la variable x, representado como x más delta x, coma, un incremento en la variable y, representado como y más delta y. Y a este incremento que le hemos dado como total, hemos incrementado ambas variables, le vamos a restar el valor de la función en el punto original, es decir, el punto de coordenadas x, y. Vean entonces, la función f de x, y, la función f de x, y, corresponde a las coordenadas x, la coordenada y, que compuesta sobre la función permite obtener el punto M. Por su parte, la función que se ha incrementado total en ambas direcciones, tanto en x como en y, corresponde sobre la función en el espacio al punto Q. Entonces, la trayectoria entre el punto M y el punto Q, en donde se define delta z, es lo que le vamos a llamar incremento total de la función. Lo que les voy a destacar en este caso es que el incremento total no siempre o generalmente no es la suma algebraica de los incrementos parciales. Es decir, delta z no puede ser obtenido generalmente como la suma algebraica de delta z sub x más delta z sub y, producto de que los incrementos parciales de manera individual no necesariamente su suma nos permite obtener delta sub z. Se destaca sobre el plano XY un elemento que va a ser utilizado en el futuro de manera bastante frecuente, que es el segmento que se conoce como delta S. Fíjense ustedes, está marcado con una línea de trazos discontinuos de color celeste y vincula el punto P con el punto P sub 0. Ese segmento, P sub 0, se puede obtener a través de las coordenadas de los ejes X y de los ejes Y. Vean entonces que delta S puede expresarse como la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Es decir, la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, corresponden a delta X y delta Y. También se lo puede escribir a partir de la diferencia de las coordenadas, donde delta X corresponde a X sub 0 menos x, o y sub 0 menos y. De manera general, nosotros al incremento delta x lo vamos a llamar x menos x sub 0, porque puede ser que x sub 0 sea un incremento o positivo o un incremento negativo. Es decir, de manera general, delta s va a quedar escrito como la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Una herramienta muy útil en el análisis matemático es la que se conoce como límites.
Durante análisis matemático 1, a los límites lo hemos analizado para una sola variable independiente. En este caso, análisis matemático 2 corresponde a dos variables independientes o más. Consideremos entonces una función z de dos variables del tipo z igual a f de xy, que está definida en un dominio, que es continua, y vamos a considerarla uniforme, tal como lo hicimos en el caso anterior, en el caso del análisis de los incrementos totales. Vamos a considerar un punto P de coordenadas x, y, que se va a aproximar a un punto P sub 0. Esta gráfica la tenemos representada sobre el lateral izquierdo de esta filmina número 11 y identificaremos entonces el sistema de coordenadas x, y, las coordenadas x sub 0 e y sub 0 que nos permiten obtener el punto P subíndice 0. Yo necesito que ustedes identifiquen esta figura y que nos sigan en el análisis que les estoy presentando. Entonces tenemos x sub 0 y sub 0 que definen el punto P sub 0. Tendremos entonces un radio definido por el vector. Este vector es el vector ρ, que simboliza el radio, y que nos permite establecer un entorno alrededor del punto P sub 0. Entonces diremos la siguiente definición. El límite de la función z igual a f de xy es igual a L si para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que se verifica en la siguiente inecuación. F de xy menos L en valor absoluto es menor que este número epsilon, tan pequeño como uno quiera. Para todo valor delta S comprendido entre delta y 0. Esta definición la tratamos de escribir de manera algebraica, tal como se muestra en estas ecuaciones en la filmina 11 en la parte superior. Límite para x e y que tienden a x0 y 0, respectivamente, de la función f de xy igual a L. Valor absoluto de f de xy menos L menor que epsilon. Y delta S tiene que estar comprendido entre delta y 0. Delta S se obtiene del mismo modo que lo hicimos en el caso de los incrementos totales e incrementos parciales, como la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado. O lo que es equivalente, delta S va a ser igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Básicamente, a ver si se logra comprender, lo que tratamos de hacer es decir, de manera algebraica y de manera estricta, lo que estamos diciendo es que un punto se aproxima a otro a través de un plano. Se va desplazando y se va acercando. Y la forma en la cual nosotros podemos considerar que se va acercando es estableciendo un entorno que cada vez se va haciendo más pequeño, y eso que se haga más pequeño nos lleva a que nuestro punto se acerque cada vez más al punto P sub 0. Noten entonces que la forma en la cual nosotros vamos reduciendo el entorno obliga a que un punto dentro del entorno se aproxime indefectiblemente al centro del círculo. Ahora, la trayectoria con la cual se puede acercar es diversa y nosotros necesitamos establecer algún camino preferencial para definir esta trayectoria. Noten en la figura inferior de la derecha, en donde trata de representarse esto que les estoy diciendo. Los caminos a los cuales podemos llegar al centro por esta reducción del entorno pueden ser diversos. Y tenemos que elegir alguno para poder establecerlo como un procedimiento de análisis. La forma más simple de seguir esta trayectoria corresponde a líneas rectas. De este modo, entonces, imaginen que el punto P sub 0 es al cual debemos tender. Observen la filmina número 12 y aquí vamos a comprender cómo sería el esquema de avance hacia el punto P. Tendremos aquí definidas dos trayectorias posibles. El primero de los caminos nos conduce por un valor constante de y, donde modificamos la variable x hasta llegar a x sub 0. Luego, desde este punto, incrementamos la variable y hasta llegar al punto P a través de y sub 0.
Ese sería uno de los caminos. El otro camino posible sería, a partir del punto P de coordenadas x, y, incrementamos la variable y hasta llegar al punto P sub 2. Una vez que logramos eso, nos desplazamos hacia la derecha mediante un incremento de la coordenada x hasta llegar al punto P sub 0. Esto es lo que se conoce como límites iterados o límites sucesivos. La forma de resolver este tipo de problemas consiste en aproximar a la función primero analizando una de las variables independientes como variable, manteniendo la otra constante. Luego, lo que hacemos, una vez obtenido el resultado, es modificar la variable que nos ha quedado, adjudicando el valor que le corresponda a nuestro segundo límite. Es decir, un límite doble lo vamos a resolver como si fueran dos límites encadenados. Primero lo resolvemos respecto a una variable y luego respecto de la otra. Es así que vamos a tener dos posibilidades de resolver el límite. La primera, que corresponde al camino 1 que les he comentado inicialmente, y está representado por la primera de las ecuaciones que aparece sobre el lateral derecho de esta filmina número 12. La segunda alternativa consiste primero modificar la variable y luego la variable x, y corresponde con esta segunda ecuación. Vean que está bien claro en este esquema cómo nosotros pasamos desde el punto P hacia el punto P sub 0. Los caminos son rectos y no tenemos posibilidades de complicarnos con alguna relación funcional. Pero para llegar del punto P al punto 0, P sub 0, uno elegiría una trayectoria más simple, es decir, uniendo con una recta desde el punto P al punto P sub 0, ¿cierto? Para hacer esto entonces necesitamos de la ecuación de una recta, ya no de algo que se mueva sobre la dirección de los ejes, y es lo que se va a conocer como límites radiales. En la filmina número 13 se muestra un haz de rectas. Recuerden ustedes que un haz de rectas queda definida por un punto por la cual convergen todas las rectas posibles sobre el plano. Esta era la que conocíamos como ecuación de la recta que pasa por un punto para cualquier tipo de pendiente. Recuerden, la recta tenía dos parámetros. El primero que correspondía a la ordenada del origen y el segundo que correspondía a la pendiente, es decir, la tasa de crecimiento de esta recta. Con esto entonces lo que estamos logrando es poder establecer cuál es el valor de la variable y en relación a la variable x. Noten que el punto de convergencia corresponde a las coordenadas x0 e y sub 0. Esos son números conocidos y nuestras variables son x e y. La primera que se presenta de estas ecuaciones entonces corresponde a la ecuación de la recta que pasa por un punto. Este punto conocido tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. M es la pendiente de cualquiera de las rectas que pasa por este punto. De esta forma, si despejamos la variable y, como se muestra en la segunda ecuación, y sub 0, que estaba restando, pasa al segundo miembro sumando. Si ahora queremos hacer tender la variable x hacia x sub 0 e y hacia y sub 0, lo que vamos a utilizar es la herramienta límite. Escribimos entonces límite de la función f de xy para x que tiende a x sub 0 e y que tiende a y sub 0 con un reemplazo de las variables. Entonces tendremos ahora, donde está x, mantendremos la misma variable. Donde está y, vamos a reemplazar por la segunda de las ecuaciones. Y ven ustedes que al hacer esto nos ha quedado un límite que solo depende de la variable x, producto que, repito, x sub 0 e y sub 0 son números conocidos. Y por lo tanto tendremos que resolver un límite donde la única variable independiente es x. Es decir, estamos resolviendo un límite como lo hacíamos en análisis matemático 1. ¿Dónde va a estar la complicación en esto? Ustedes deberán aprender las técnicas de resolución para levantar indeterminaciones. Las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, etc. Todas las que habíamos estudiado en análisis matemático 1. El límite radial entonces lo que propone es
acercarse hacia el punto de convergencia mediante cualquiera de los caminos a través de una recta. Se podría pensar también en aproximarse a través de una función parabólica, una función logarítmica, la función exponencial, cualquiera que ustedes consideren que los puede llevar hasta el punto de convergencia de alguna manera relativamente razonable. Las más simples y las que nosotros vamos a utilizar corresponden a los límites sucesivos mediante dos rectas que están paralelas a los ejes o mediante los límites radiales, que son los que acabamos de presentar. Y aquí hemos hecho una gran revisión de las funciones de dos variables, de los elementos que nos permiten su análisis y de esta nueva herramienta que vamos a utilizar de límite para funciones bivariadas. Una de las primeras aplicaciones que tiene esta herramienta es para poder establecer la continuidad de una función. Decimos que una función es continua de manera empírica cuando uno la puede graficar sin necesidad de levantar el lápiz o el elemento con el cual estemos dibujando. Entonces, aquí se nos presentan diferentes alternativas y nosotros necesitamos establecer una ecuación, necesitamos establecer alguna forma de poder comunicarnos de manera tal de poder establecer mediante el álgebra las condiciones necesarias para la existencia de la continuidad. Uno de los motivos por los cuales analizábamos el dominio de una función consistía en lograr establecer si había algún punto dentro de ella que no existiera a raíz de adjudicar valores de x y de y que no pudiéramos obtener un valor de z. Estos son puntos de discontinuidades y para poder analizarlo necesitamos conocer qué pasa en su entorno para saber si el punto al cual nos aproximamos no existe porque simplemente es un vacío o no existe porque la función se aproxima hacia él en dos caminos diferentes, una que va hacia menos infinito y otra hacia más infinito. Los invito a que vean entonces la diapositiva número 14, en donde aparece la función z igual a f de xy, la función típica sobre la cual estamos trabajando, y en donde se establece el límite de esta función para x que tiende a x sub 0 e y que tiende a y sub 0. Aquí pueden ver dos imágenes. Estas dos imágenes muestran discontinuidades típicas. En el primer caso corresponde a un vacío. En el punto cuando nos vamos aproximando al punto p sub 0 está vacío, no hay función en ese lugar. Y en la segunda de las imágenes las discontinuidades muestran en proximidades al punto que la función tiende hacia más infinito y menos infinito sobre una recta. Pero también hay un vacío en proximidades al punto p sub 0. Entonces, para que el límite exista, es necesario que el punto exista, es decir, tener un valor definido de p sub 0. Luego necesitamos que la función esté definida, es decir, que la función adquiera un valor para este punto. Noten que el punto p sub 0 corresponde a un punto del dominio. Y por último, necesitamos que el límite de la función sea igual al valor de la función. Y por último, necesitamos que el límite de la función sea igual al valor de la función en el punto p sub 0 de coordenada x0 y sub 0. Con estas tres reglas, entonces, vamos a trabajar para poder analizar la continuidad. Si alguna de ellas no se cumple o no se verifica, implica entonces que tenemos una discontinuidad. Y luego vendrá la caracterización de esta discontinuidad, que puede ser con límite finito o con límite infinito, similar a como lo estudiamos en Análisis Matemático 1. Con esto damos por concluido entonces la revisión y estudio del capítulo número 1. Ustedes lo que deberán hacer es, además de escuchar estos audios, leer el material que les he pasado y deberán tratar de armar su propia carpeta, un lugar en donde ustedes puedan hacer su resumen, sus discusiones y anotar sus inquietudes, para luego, en alguna instancia posterior, podamos a través de un foro o a través de este medio de comunicación, por WhatsApp o como ustedes consideren conveniente,
tratar de quitarnos estas dudas de los aspectos teóricos para poder avanzar en la resolución de los problemas prácticos. Sin más, quedo a disposición para lo que ustedes puedan observar de este capítulo número 1 y espero en breve poderles estar pasando las unidades subsiguientes.